Hay una frase que se le atribuye a Mark Twain que dice, la historia no se repite, pero rima. Y en base a esa maravillosa frase, me gustaría leer un extracto, un párrafo de un discurso que da Enrique Maquiver en el año 1900. Se trataba de una celebración por el centenario, perdón. Y dice, cito, me parece que no somos felices. Se nota un malestar que no es de cierta clase de personas, ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que lo habitan. La holgura antigua se ha trocado en estrechez, la energía para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad. Fin de la cita. Hablamos del año 1900, Chile venía saliendo de una guerra como victorioso, estaba el auge del salitre, pero este pensador le parece que a él no somos felices. Es como ¿Te si, parece que somos felices? es como que si estuviéramos en 1995 o antes del primer gobierno de Bachelet, así cruzado el 2000. Con esa cita fuertísima, que parece tan actual, damos comienzo a este podcast, a este conversatorio en el cual queremos compartir nuestro sentir y nuestra mirada, pero también de que las personas se puedan sentir aludidas a que podamos compartir comentarios. Y con esto comenzamos, con estas palabras de McKeever, comenzamos Homo Canutus, el nombre que quisimos darle como a este espécimen que se está levantando en la evolución de la El especie evangélico chileno. chilensis, podría ser Homo Canutus chilensiae. Pero pasa que si como cristianos miramos nuestra realidad, entonces podríamos escuchar esto incluso sin saber de qué fecha y en qué contexto fue escrito, y después enterarnos de que cuándo fue escrito y por quién. Y entonces la primera pregunta que nos salta ¿es que acaso la historia es cíclica? ¿O efectivamente la estamos rimando y no nos gusta la rima que está saliendo, la palla que está saliendo de esta canción chilena? Eh, ¿Quién pero hace que rime la historia? ¿Tenemos control de cómo suena la historia ante nosotros mismos? ¿O simplemente hay algo, una fuerza exterior que hace que tropecemos una vez más con la a ver, misma piedra? el programa se llama Homo Canutus, así que nos vamos a poner Canuto al tiro. Te voy a citar, te voy a decir algo que me recordó algo que hemos estado estudiando acá en casa, Efesios, cuando dice que el mundo se mueve por el espíritu que mueve las tendencias del mundo. Ahora uno ve la palabra allí escrita esta epístola a los Efesios, que era a una ciudad también cosmopolita, que también podría decirse como una ciudad que veía cómo el salitre le brindaba tanta riqueza en esta asociación con Chile, pero, eh, pero de que Pablo le está diciendo, a ver, uno empieza a leer la carta a los Efesios y como que te plantea todo un panorama. Y te plantea de que hay dos fuerzas, o tres, si uno añade el propio corazón humano, que efectivamente mueve la sociedad. Podríamos decir, son los demonios y el mal, o es la luz que viene de parte de el Dios en el que creemos, pero también cómo el ser humano va tomando decisión por una voz u otra, o en su corazón combina o pretende combinar ambas. Entonces, es cíclico, algo lo gobierna. Yo creo que es un poco también el sentir del programa, de que hay una responsabilidad en nosotros en cómo nos hacemos cargo o no de las cosas que heredamos. Yo siento, y mi respuesta a ti a esa pregunta profundísima es, en la medida que nosotros no nos hacemos cargo de nuestra historia, en la medida de lo que podemos hacer también, porque es una carga enorme,
Eh, de hecho, hay una cita por ahí que dice, estamos condenados a repetirla, porque son cosas que están así establecidas en nuestro territorio y mientras no se resuelvan, van a estar allí y se van a repetir una generación tras otra. Yo crecí en ese discurso de los creadores de la televisión es del diablo, de los creadores de los evangélicos no se metan en política. También crearon el discurso de que la historia estaba escrita y de que por lo tanto Cristo venía y la iglesia no tenía que involucrarse en la sociedad y creo que todavía tenemos algo de eso. O sea, Mm. ¿para qué vamos a hacer cosas? ¿Para qué vamos a intentar cosas? ¿Para qué vamos a correr el riesgo de equivocarnos si Cristo viene y mejor nos encerramos en la iglesia? Ese era como el, el sustrato vital del pensamiento evangélico aquí en Chile. No sé si estaré muy errado, no sé si tú viviste eso. En parte, pero me pasa que también cuando escucho a otros hermanos que se cuestionan este tipo de cosas, claro, yo siento que hay como una crítica hacia esa educación que se recibió en una generación, o incluso aún, pero yo creo entender también la excusa que implica ese razonamiento. Que más allá de que uno lo crea o no, de que, claro, el Señor ya viene, entonces, ¿para qué nos vamos a hacer cargo de todo el lío que es el mundo? Sino que hay como siendo condescendiente y un poco de misericordia hacia esa postura y que también es comprensible. A ver, si dejamos de lado el factor segunda venida, es que, claro, nos enfrentamos a la historia, nos enfrentamos a la contingencia, nos enfrentamos a las incertidumbres del futuro y uno dice, ¿qué tan complejo? ¿Qué somos nosotros frente a toda esa ola de cosas confusas, dolorosas, corruptas o complejas de entender? Entonces me pasa de que siento que estamos en una generación que como ha tenido más facilidades intelectuales, de educación superior o de información, como que creemos que podría ser de que tenemos ciertas herramientas para tener cierta injerencia en lo que sucede. Mm. Ahora, otra Yo cosa creo, sería la postura pesimista u optimista que se tenga respecto a lo que implica eso. yo creo que hay que llegar a un equilibrio y en la Biblia también veo un equilibrio. Está la postura de que tenemos que tomar el control de la historia y está toda esta teología de los siete montes y tenemos que tener un presidente cristiano y un animador de televisión cristiano y de esa forma permear toda la cultura y hacer que todos se conviertan, que sea un extremo. Está el otro extremo que dicen, no, no hay que meterse en nada y hay que, como los Amish, aislarse de la sociedad porque nos contamina y todo el cuento, pero yo veo en la Biblia una visión más equilibrada en donde veo a hombres de su tiempo. Bien, como decía Hegel, cada hombre es un hombre de su tiempo, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? José fue levantado por Dios para llegar en un tiempo a Egipto y para hacer una tarea determinada. Eh, lo mismo Daniel y gente que también estuvo en la corte, lo mismo Esther, fueron gente preparada por Dios para entrar no a dominar la historia, porque Ah, José fue a Egipto no a cambiar el sistema egipcio, fue a dar de comer a una generación o a dos generaciones, en donde Egipto se transformó en el granero del mundo, pero él no fue a hacer que Egipto fuera menos Egipto y no fue a claro. meter a Jehová dentro no, no cambió el politeísmo egipcio, fue a hacer una determinada tarea. Lo mismo Daniel. Entonces nosotros tenemos que ir con esa perspectiva, o sea, yo por lo menos voy con esa perspectiva. Si voy a hacer un aporte a la sociedad, tengo que ir como un hombre de mi tiempo. Y Dios me manda a hacer una tarea específica y ojalá que me ayude y que la haga bien, pero no tengo que cuentearme ni tener un delirio mesiánico de que yo voy a cambiar el sistema No, la palabra dice, ahí están los que trastornan el mundo. Mm. Y la palabra trastornar es más bien sacudir, pero no es como revolucionar o que haya un cambio en las estructuras políticas, económicas y sociales. No, eso no va a pasar. Si lo Es llevamos lo que quizás yo a creo. palabras más coloquiales, ahí están los que le mueven el piso al mundo. A ver, no, no lo derrumban, no lo cambian, pero le hacen recordar, como esta estatua, le hacen recordar que sus talones son barro y hierro y que viene el piedrazo. Pero Somos un efectivamente, megáfono,
de la trascendencia, Félix. Somos un megáfono de la trascendencia. Tenemos el llamado de decir, oye, hay algo más allá después de la muerte. Preocúpate de eso. Y al mismo tiempo somos un llamado, o sea, somos el megáfono también de poder decir, mira, mientras vivimos acá, podemos hacer las cosas mejores. Pero yo te quería preguntar, ¿qué diferencia o cuál es el aporte de un canuto en la sociedad, específicamente en la política? En esta, es que suena irónico, pero es porque darle el tono más jocoso, así como de, claro, en esta evolución del Homo chilensis, vemos en esta encadenamiento de especies que aparecen, en uno de esos eslabones de la evolución del Homo chilensis está el Homo canutus. Y el Homo canutus lo que propicia es una alternativa. De hecho, eso me hace inmediatamente pensar, y eso no lo tenía contemplado, pero es algo que hemos estado compartiendo en casa, eh, el Evangelio, cuando irrumpe en la historia de la humanidad, se plantea como una alternativa. No como una alternativa, no estoy equiparando, sino es como que, a ver, el mundo sigue hacia allá y de repente se bifurca el camino para el hombre y le dice, viejo, hay una alternativa. Y es una alternativa que comenzamos a vivir primero de forma interna en este reino y mundo y nación que conformamos todos los que creemos. Pero claro, cuando empezamos a ver de qué forma el creyente, el Hijo de Dios, cómo se desenvuelve en este mundo del cual no fuimos quitados, sino que simplemente nos pide, nuestro Señor y hermano mayor dijo, no pido que los quites, sino que cuídalos. eh, Yo creo que teniendo esa mirada simple y honesta que tú acabas de hacer de algunos de los personajes, en verdad es hacerme cargo de lo que el Señor me encarga hacer en este periodo de mi vida o en este segmento de tiempo de mi eternidad que voy a vivir en este mundo. Si eso implica, por ejemplo, un llamado vocacional en que tu profesión va a ser la llave y excusa para inmiscuirte en ciertos círculos sociales, en lo posible, en la medida que tu nuevo hombre interior te dé las posibilidades, crear un aporte de hacer bien las cosas, de hacerlas justas, de dar nuevas ideas, o si, no, o si tú te vas a encargar de proyectos que lo inventaron otros, llevarlo a cabo de forma recta, etc. Yo, Y no terminar haciendo pasar el camión por el puente que no aguanta, acordándome la contingencia, que no aguanta ese tipo de camiones, sino que seguir las reglas como están hechas para el bien de toda la comunidad. nos destacamos los canutos por ser trabajadores excelentes, puntuales. ¿Somos un verdadero aporte a la sociedad chilena? Hace frío. Porque yo veo, Hace frío. ¿Has notado que ha cambiado el clima últimamente? porque veo a los primeros protestantes llegar acá, alemanes, españoles, ingleses, y fundaron las bases de nuestra república, protestantes. Pero luego de que ellos dejan las misiones acá, comienza una no sé si involución o comienza una, una simbiosis en donde surge el canuto chileno. Y es tan distinto a aquellos misioneros protestantes que llegaron acá. No digo que sea mejor, no digo que sea peor, pero tenemos una versión. ¿Cómo crees que esa versión? ¿Por qué tenemos que meternos a áreas de la sociedad? ¿Qué aporte tenemos? ¿Aportamos algo o no? Por eso apelaba a una forma que sería la utilización cotidiana que implica el trabajo, que implica el medio en el que tú te desenvuelves cotidianamente. Llámese oficio, llámese profesión, llámese lo que sea que tú hagas. Porque yo creo que además de la familia, etcétera, el lugar donde tú te desenvuelves laboralmente es el otro gran medio. Entonces uno dice, ya, pero se trata como de evangelizar y entregar el tratado y tratar de orar en lo posible con mis compañeros de trabajo. Bueno, si eso se te da, amén.
pero hay muchas otras cosas que uno tiene que desempeñar dentro de esos ambientes. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aportar primero es esa integridad, no solamente de ser buenos, porque eso yo creo que también una persona atea lo podría sacar a colación y está muy bien porque es de sentido común. A ver, yo no necesito ser cristiano para ser honesto, así como Claro. ser tajante. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que tengo yo y que puedo yo aportar? Es que, a ver, tú y yo venimos de congregaciones en que creemos en la actividad y en la presencia constante en nuestras vidas del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe con cosas de cómo influenciar en las situaciones que se dan en el contacto con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que interactuamos y a diferente nivel, si hay ideas que aportar, si pensando en un hermano con el que nos congregamos, si yo voy a levantar ahora un proyecto de tesis que tiene que ver con intervenir en un edificio de patrimonial. Ver entonces de que yo efectivamente estoy generando ciertos cambios o tomando decisiones, si es que es posible, sobre cosas que repercuten en la comunidad. Quizá no necesariamente en el gobierno, pero Ujú. yo creo que siendo fiel en eso poco, que es harto, que es el medio donde uno se desenvuelve, es ya la plataforma para decir, este cabro o esta señorita está siendo competente con lo que se le ha entregado. Entonces, ¿qué pasa si ampliamos un poco más su rango de influencia? Mira, mm, por mi trabajo he conocido varias comunidades religiosas y una de las cosas que me he dado cuenta es que la gran mayoría de las comunidades religiosas, otras religiones, adventistas, por ejemplo, mormones, por ejemplo, eh, llegaron o se establecieron mucho después que los evangélicos y han logrado muchas más cosas que los evangélicos. No solamente por los colegios, sino que los adventistas levantaron un instituto profesional hace más de 70 años y hoy en día tienen una universidad. Mm. Y Yo- siendo que el grupo adventista, quizás tú me puedes decir, bueno, son más cohesionados y responden a una sola autoridad y una pila de excusas o de herramientas, etcétera, pero tienen algo, hacen un aporte. Te vuelvo a preguntar, arriésgate, ¿por qué nos caracterizamos los canutos? ¿Por qué nos caracterizamos? Lo que ¿Qué nos pasa es que caracteriza? no quiero redundar en el discurso negativo, pero se me vino de inmediato una frase que yo creo que incluso no viene de la Biblia, pero uno podría sacar el mismo principio si rebusca en ciertos textos. Divídelos y venceréis. Eh, Eso, hermano. Yo creo que, a ver, la división. Y no quiero hablar de ecumenismo y cosas así que deberíamos formar una misma denominación. No, no se trata de eso. Pero yo creo que si uno mira la contingencia y las cosas que han sucedido en nuestro país hace un año y medio o 2 años atrás, a ver, la realidad, más allá de la postura que uno tome al respecto, política o no, la realidad te está ni siquiera hablando, te está gritando a la cara. Entonces, de repente si nosotros, el mismo ejemplo de estas denominaciones, y los adventistas, por ejemplo, que es por cosas biográficas, las conozco de bien de cerca. A Tiene una ver, clínica también. un problema en la sociedad, que suena obvio, pero a veces es tan obvio que parece que no sé, lo ignoramos. La sociedad necesita, no sé, bueno, ellos tienen toda una idea respecto a la salud, a la buena nutrición, etcétera. Entonces, como, a ver, Mm, nosotros tenemos este aporte. Nosotros creemos que en la reforma de la salud, de hecho, tiene ese nombre para ello, tenemos toda una cultura respecto al buen vivir en cuanto al cuidado de nuestra salud y que está fundamentado, según sus lecturas, en nuestro libro sagrado. ¿Cómo lo llevamos a la sociedad? Estamos hablando de salud, no sé si te suena como a una institución, hospital, clínica. Ya, si respondemos a esa pregunta, la pregunta consecuente es ¿cómo? Bueno, se sí. necesita dinero porque hay que levantar un edificio, terrenos, profesionales. Bueno,
ya tienes un objetivo, lo tienes al frente. Decimos, Mm, ¿qué necesito? Si mi tema es, a ver, falta cultura, falta educación, qué sé yo, bueno, un colegio, organicémonos, que sean como tareas concretas de cómo impactamos a la sociedad respecto a necesidades que tenemos todos los seres humanos, siendo cristianos o no. Educación, mm, salud, etcétera. Entonces, mm, siento yo que de nuevo la respuesta va en el tema vocacional, en que el trabajo es el medio mm. en el cual uno tiene estas respuestas prácticas. Lo pregunto para que podamos conectar y avanzar en la pauta Ah, la acerca de pauta, esta ¿verdad? polémica, acerca de esta polémica de la bandera. ¿Y por qué te preguntaba, por qué nos caracterizamos los cristianos, los evangélicos? ¿Por qué este reclamo del constituyente Luciano Silva de que no lo dejaron poner la bandera cristiana y para él y para muchos cristianos pareció una ofensa directa a los que compartimos la fe en Cristo? ¿Qué tan real es esa ofensa y qué tanto representa una bandera al mundo cristiano? Más aún, ¿qué representa la bandera si no sabemos qué representamos nosotros o cuál es nuestro aporte a la sociedad? Porque si yo veo la bandera gay, si yo veo la bandera feminista, digo, bueno, ¿por qué luchan ellos? Por la igualdad de derechos y condición entre hombre y mujer. Perfecto. Pero si yo veo la bandera cristiana, ¿qué aportan ellos en concreto? ¿Qué crees tú de esta polémica de la bandera? ¿Sabes que lo primero que me hizo pensar para darme la vuelta y llegar a esta frase, símbolos vacíos? A ver, uno mira la bandera de las reivindicaciones de las minorías sexuales, y esto no tiene que ver con un juicio moral ni nada, sino como un análisis técnico, discursivo, qué sé yo. Estoy viendo varios colores que están dentro de una misma bandera y que están buscando una reivindicación, como un mensaje que yo sé fuera del símbolo. Pero lo que yo Mm, estoy viendo en la bandera, como un símbolo, por así decirlo, es de que se están uniendo varios para una reivindicación. Y evidentemente, como estoy juntando varios grupos que se identifican con cierto tipo de temática personal, están creando una sociedad. De hecho, la bandera misma ya te está hablando de una sociedad. mm. Unidad, Es vinculativa. sí. Pero si yo miro la bandera, a ver, vamos a cuidar las palabras. No es la bandera, sino esta bandera de cierto, de cierto, de cierta sensibilidad cristiana. eh, es que no quiero decir que es la bandera de todos, sino Sí. que algunos Mm, se identifican con eso. Si yo miro y hago un juicio estético o simbólico de esa bandera, yo digo, a ver, lo que me expresa es una creencia doctrinal y confesional, pero yo no veo una cohesión social en ello. O sea, a ver, es vinculativa en cuanto a de que todos funcionamos en esa fe, pero ¿en qué medida eso se conecta con la sociedad? Más, ahí está más la allá del pregunta. tema de la salvación, que todos lo conocemos como una necesidad espiritual, pero cuando yo vinculo esa bandera con la necesidad de una justicia en las pensiones, que haya justicia o una mejor legislación o mejor a gobierno sobre, no sé, el dinero que produce la nación, sobre nuestros bienes Mm. extractivos, etcétera. ¿A quién vincula con qué sobre un tema que es de contingencia social? ¿Y a qué creen que nos vinculan los otros? Yo creo que a puros temas valóricos. Si a un ateo o un agnóstico o cualquier constituyente que no conoce el mundo evangélico y ve esa bandera cristiana decir, estos quieren establecer la agenda anti-aborto o anti-matrimonio igualitario. Yo tengo esa sensación, pero en ningún caso tengo la sensación de que nos vinculen con un ánimo de justicia. No sé si estaré muy mal, si estaré muy pesimista. ¿Cómo crees que nos ven? Eh, y con eso, con esto me voy a tirar nomás como, con mi opinión. Y bueno, lo conversamos. Yo creo que está llegando tarde una reivindicación que para algunos puede ser necesaria.
de que, a ver, si apelamos a una cuestión cuantitativa, los evangélicos somos tanto porcentaje en la población de Chile, entonces ¿por qué no estamos ahí? Ya, fin. Yo creo que respecto a esta identidad de decir, a ver, nosotros somos cristianos y más allá del número que representamos, el tema es de qué manera somos relevantes para la identidad, para los problemas a solucionar y para la historia de nuestra nación, que es como pensando en la apología del discurso evangélico que se está Sí, sí, buscando, en qué somos relevantes para quien no comparte nuestra fe o eso, nuestra visión. sí. Pero también pasa de que la otra postura, que viene como de la lista del apruebo evangélico, como de mandar la carta y decir, discúlpenos por nuestros hermanos que tienen esta actitud, pero nosotros, siento yo que también esa postura, como de decir, discúlpenos por ello, pero nosotros no pensamos así, tampoco no es muy propositiva, y siento yo de que para algunos puede ser positiva, pero en verdad, a ver, ese gesto puede estar y no estar y va a dar lo mismo. No es Es que relevante. aparte es que es muy, simbólicamente es muy, no sé, es como están los evangélicos tradicionales, estoy hablando comillas, y estamos los evangélicos deconstruidos. Esa visión tan posmoderna, tan cliché de creer que tengo un evangelio evolucionado, a mí me cargó. Me cargó, es como, ay, discúlpelo, estos loquitos no saben lo que hacen, quieren la bandera, pero en realidad nosotros que somos los moderados. Esa cuestión como que me cayó mal, ¿cachai? Es Porque que, esa actitud es la que no nos permite llegar a puntos comunes, ¿cachai? o sea, es que yo creo que el efecto colateral es, por un lado, lo que tú dices, y por el otro es, a ver, no generamos ni promovemos un cierto tipo de unidad, o al menos de diálogo, porque, a ver, hay gente que no tiene la postura progresista que ellos tienen, y algunos pueden estar en contra y otros a favor. Pero al menos, no sé, genera cierto tipo de diálogo, entonces divide, pero tampoco propone algo que sea como, ellos tampoco son relevantes, a eso quiero llegar. Como lo otros para la gente que no es de esa confesión no es relevante, o sea, es para sacar la discusión de si estamos a favor o no. El tema es, ya, pero salgamos de este mundito y de discusión como de entre evangélicos y miremos esta cuestión como de afuera para ver cómo nos ve la gente Elisa cuando estamos Loncón. discutiendo estas cosas. Es relevante? Y que al otro día de inmediato venga como la parte progresista de estos evangélicos y presente una carta en apoyo a la presidenta de la convención. A lo que voy yo es como, si yo mirara eso de afuera, yo diría, a ver, si no existiera esta polémica que ocupó ciertos titulares, etcétera, la convención constitucional seguiría siendo lo mismo, ¿o no? O el país puede seguir en su carril y es como, porque no son relevantes. O sea, no estén en contra o estén a favor, en verdad da lo mismo que exista su opinión, porque antes, a lo que quiero llegar también con esto es, casi todos estamos llegando tarde. Entonces hay una tarea de aquí en adelante, para no tirar críticas hacia atrás, que ya son un poco obvias, la labor es poder promulgar, o sea, porque hay cosas que se están haciendo, hay mucha gente que dice, sí, es que la iglesia que no ha hecho nada, es que lo que pasa es que los que sí hacen no están con la mente en preocuparse de figurar en titulares y en las redes sociales, ellos hacen su labor y hay mucha gente que de verdad está haciendo apoyo en temas que son muy críticos socialmente, solamente que nadie los conoce. Yo creo que quizás los que tienen las herramientas y la influencia tienen la labor, por las herramientas que le ha dado la vida, el estudio y la bendición del Señor, qué sé yo, de tomar eso y no sé si la palabra es publicitarlo, pero eh, exaltarlo y honrarlo para nosotros también saber de que eso es parte de nuestra identidad. Esos hermanos que están trabajando por, no sé, la cárcel o de levantar una casa de acogida en Lo Prado o lo que sea, eh,
honremos eso como parte de nosotros y mm, ver, en verdad constatar, porque esto ya está pasando, de que efectivamente somos un aporte. Y más allá de las rencillas, eh, no quiero decir tontas, pero rencillas que no llegan a nada trascendente, sí, denominacional y de posturas políticas, al menos que necesitamos, cuando hablamos esto de los símbolos vacíos, necesitamos como una narrativa en la cual digamos, efectivamente, o sea, no solamente para nosotros que tenemos que creernos eso y valorarlo, mm, algo que lamentablemente en el chileno no existe mucho como valorar lo nuestro, pero entonces quebremos la regla y honremos lo que el Señor ha hecho por medio de muchos hermanos en este país y decir, esa es nuestra identidad. mm, Y segunda parte del plan es, bueno, con ciudadanos del país, efectivamente, más que solamente un pueblo que sigue una confesión religiosa, nosotros también aportamos al país haciendo esto. No mm. solamente siendo el discurso reaccionario, ni no solamente el discurso anodino progresista, que da lo mismo que si existen o no, porque el progresismo va a seguir con o sin ellos. Estos somos nosotros. Y yo creo que Mm. con eso ya es una tarea muy básica. No sé, somos gente que consume redes sociales, compartamos, exhibamos y mostremos lo que otros hacen, apoyemos eso, qué sé yo, pero creernos el cuento de apoyar las causas que muchas agrupaciones y congregaciones están llevando adelante más allá de solamente temas religiosos, sino también Mm. temas sociales. Yo creo que nosotros somos el símbolo. Nosotros somos el símbolo, en una bandera. Pero también creo que entramos, llegamos tarde y a veces pecamos de ingenuos en el modo de hacer política. Y yo no soy quien para decir cómo se hace la política, porque no estoy en el medio, o no estoy en la primera línea de la política, pero, pero claro, hay formas de entrar en este juego, en la política, que tienen que atravesar lo testimonial. Debe haber una racionalidad crítica, debe haber un pensamiento, así como lo hablábamos antes, que cuando fue Pablo a predicar a Grecia y se plantó miércoles ahí en el Areópago y empezó a predicar, pero no empezó con un mensaje testimonial, sino que llevó su caballo de Troya y empezó a hacer una introducción, de tal modo, de aparte de mostrar su erudición, de que los griegos lo entendieran. Mm. Y yo siento que no nos entienden y que nos desprecian, yo siento eso, que nos desprecian como Canuto porque no hablamos su lenguaje o no hablamos en el lenguaje que hay que hablar, porque estamos en el Areópago, estamos en una democracia. Y no porque yo hable más fuerte me van a escuchar mejor, o no Sí, porque sea cristiano me tienen que escuchar. ¿Por qué no porque porque soy junte más cristiano me tienen que firmas. escuchar? Porque somos 1 millón, bueno, podemos ser 10 millones, pero si no hablamos dentro de esas reglas del juego, vamos a seguir perdiendo. Nosotros estamos jugando damas cuando en realidad lo que tenemos que jugar es ajedrez. Es Mm. algo mucho más complejo. Sí, y mucho más, y mucho más práctico también. Y ahí te... No, todavía no vamos a hacer el puente, pero quiero acotar algo a eso. Que el otro día, situaciones que se dan. Compartí una noticia sobre esta titular, esto fuera de la pauta, pero el titular este sobre lo que dijo la ONU sobre la situación climática del mundo y obviamente lo que nos está pasando a nosotros desde hace 10 años atrás, el tema de la sequía. Entonces, comparto eso y una persona que conozco me dice, bueno, hay que levantar esa maldición de Chile. Y le dije, a ver, más allá de maldición o no, hay una realidad detrás y esto no es algo que surgió de repente. O sea, el tema de la sequía, además de que es un tema que no solamente nos compete a nosotros localmente, es todo el mundo, el tema es que si nos toca sequía, más allá de la realidad espiritual que queramos ver detrás de eso y que existe, cuáles son también nuestras competencias respecto a que, bueno, está pasando esto, ¿qué hay que hacer? Y hay hermanos, por ejemplo, y un ejemplo, hay hermanos que están estudiando, no sé, ingeniería
Medioambiental. o medioambiental o agronomía, o ven estos temas desde otros puntos de vista, desde la ingeniería, la economía, qué sé yo, y decir, bueno, son hermanos que tienen una sensibilidad respecto a las cosas de Dios y nuestra misma fe, y ellos probablemente puedan, en el idioma de esas áreas, poder hacer un aporte para plantear soluciones o programas paliativos de algo que estamos sufriendo, que sean José. No solamente porque muchos se quedan pegados como en la figura de Daniel, como alguien que recibe las visiones y la trae, sino como alguien quizá un poco más práctico. Es como, bueno, ¿qué hay que hacer? Llamen a ese José que parece que es bastante sabio en estas cosas. Y le interpretó el Y, sueño a Faraón. y el idioma, y uno diría ya, pero tradúceme eso del idioma, el lenguaje del areópago a mi realidad. Bueno, la sabiduría que usted ha ganado por su profesión, las cosas que el Señor le pueda estar hablando en medio de la ejecución de su vocación, sea desde la que es ama de casa hasta el hermano que está actualmente de forma casi anónima dentro del gobierno. Todos, todos tienen algo que aportar ahí y es un idioma técnico que le ayuda a entablar conversación con alguien que es un griego, que es alguien que no es de tu propia confesión, pero se pueden encontrar en esa situación para traer una solución y una bendición, si es que estamos hablando de maldición, bendición, para traer una bendición, por ejemplo, al tema de la sequía en nuestro país. Quizás no vamos a quitar la sequía, pero ¿cómo puedo ayudar yo para paliar esto? Porque sí o sí nos está trayendo problemas y de hecho hoy día he escuchado una noticia, en cualquier momento pueden empezar los apagones, porque es una realidad que no queremos ver, pero está ahí. Tal como sucedió hace unos años atrás, o como decía este experto, que lo olvidamos, el años 97 y 98, que empezaron a haber apagones. Entonces, viejo, no podemos darnos ese lujo de quedarnos Mm, de brazos cruzados y mirar cómo las cosas crean problemas. mm. Avancemos en la pauta. Entonces, no entrar ingenuamente en el mundo de la política y, por ejemplo, irse al otro extremo. Por ejemplo, no del extremo del que siente que todo tiene que ser testimonial y hacerse la víctima y que nos están discriminando, o la otra opción también, la primera, que era como abstenerse totalmente, Claro. o B, la de ir con el tema testimonial y hacerse la víctima, sino también la otra postura, que también se está dando mucho, la tercera, que sería como, aquí vengo yo, todo está mal, y vamos a hacer ahora sí las cosas bien porque todos ustedes están equivocados. El Mm, purismo político. mm, Introducir la contingencia un poco, lo que pasó de repente, hoy día estaba escuchando una entrevista de don Rafael Montesinos, uno de los cabecillas del movimiento y ahora partido, por así decirlo, lista del pueblo. ujú. Y él decía textualmente, lo que pasa es que ellos aparecen y quieren aparecer porque hubo un mal, decía, hubo un mal manejo de los partidos políticos. O sea, y cuando hablamos de eso estamos hablando de todos. Sí, po. Todos lo hicieron mal. A ver, yo no es que crea que no lo hicieron mal, yo creo que sí. El tema es, también hubieron cosas que hicieron bien, pero es que, a ver, la política es así, nadie es perfecto, etcétera. Pero lo que pasa es que es esta postura de, a ver, entramos nosotros y vamos a hacer todo bien porque todos L- ustedes se equivocaron l- y el peligro de que somos el pueblo, pero por otro lado empiezan como los cagüines, o para quien fue- no esté escuchando y no sea chileno, la palabra cagüín no existe, pero estos rumores y cosas como entre pasillos, de que al final parecía que dentro del mismo partido habían empezado a aparecer como peleas de cabecillas, de que uno quería ser el representante, etcétera. Bueno, mm. este tipo cuando lo escuché lo desmintió todo eso, pero el tema es, aparecen ellos queriendo reformar la política como pasó también en algún momento con, con los líderes de los movimientos estudiantiles que después se fueron para ciertos partidos de izquierda, etcétera, y empezaron a comportarse igual como se comportaban. Es como la cita de Star Wars. Es como, eh,
¿Te convertiste? Te convertiste en aquello que debías haber destruido. Es que así es Mm. la cosa. De hecho, Star Wars es súper política. Entonces, como, es que así Fue es. fue la actitud que hizo descender en la encuesta Pamela Giles, cuando le tiró un garabato al presidente Piñera y dijo, eh, Todos, menos son ella. todos menos ella. Eso la hizo descender en la encuesta y esa política como muy mesiánica de que yo vengo a encarnar el cambio o la revolución. No, nos dimos cuenta que no, nos dimos cuenta que no y nos vamos a dar cuenta de que tampoco lo va a hacer un evangélico, no lo va a hacer un cristiano, porque nadie lo puede hacer, ¿me entiendes? Nadie lo puede hacer, porque la política tiene unas dinámicas, tiene unos tiempos, tiene unos procesos que van acompañados con un desarrollo cultural del país. No vamos a hacer como ese meme al otro día Suiza o al otro día Finlandia después de de la constitución. No, va a tomar una generación, quizás dos generaciones, pero nosotros tenemos que escribir con tinta, con sangre o con aceite nuestro aporte y lo que Dios nos mandó a hacer. Con Porque, aceite. ¿A qué se está refiriendo, hermano? no sé, me salió. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos mandó hacer. La gran mayoría de los jóvenes se va de la iglesia, se descarrea, se hiere, porque no hace lo que Dios le mandó a hacer, que no es ir a la iglesia solamente, Claro. que no es ir al grupo de jóvenes o conectarse al culto. No, Dios te mandó a hacer algo. Tienes que preguntarle qué es. Y yo no digo que yo sepa, tenga muy claro, pero algo, una intuición tengo de que por donde voy no estoy equivocado. Necesitamos orar, preguntarle al Espíritu Santo y llegar a ser tan capos como el apóstol Pablo de pedir una audiencia con el emperador de Roma. O sea, en un día Pablo estaba con los griegos ahí, de tú a tú, y el otro día pidiendo audiencia con el emperador. O sea, el tipo era de una estatura espiritual, pero también de una estatura natural que me gustaría ver, de verdad. Y es el mismo que después en una carta escribe al griego con el griego, o sea, al griego como griego, al romano como romano, y así casi, ¿no? Al judío como judío. Sí. Bueno, lo de Romano no lo dice, pero lo hace. De hecho, uno lee Claro, Romanos y entiende que él habla un lenguaje que es cercano a lo de los romanos. Pero no sé y cuánto tenía tiempo nos queda, pero me pasa de que, claro, en el fondo lo que queríamos decir al principio con esto del purismo político, claro, ¿cómo salvarse como de esta fiebre y entusiasmo mesiánico o desenfado mesiánico? sí, Entendiendo de que las cosas son más complejas en el territorio en que nos metemos, que no es tan simple como decir ustedes están equivocados, sino, a ver, evidentemente han habido equivocaciones, pensando en esto que leí hoy día de no ser político, pero sí ser diplomático, no sé qué tan así, pero en verdad, mira, si tú te vayas a meter donde te vas a meter, sabes que las cosas no son tan fáciles y tan simples. Y que han habido ahí seres humanos, si nos ponemos en esa postura bíblica de decir, a ver, si los miro con misericordia, más allá de todos sus errores y cosas que han hecho mal, ver de que son personas que han hecho lo que han podido según quizás la penumbra que han tenido, ni siquiera luz. Entonces, ¿y tú de verdad pretendes que metiéndote allí vas a reformar todo? Quizás no, pero entonces, ¿qué es lo que hago? Para no plantear las cosas en blanco y negro. Lo que tú dices es como, bueno, ¿qué hago aquí, señor, dentro de lo que puedo hacer en mi cotidiano? mm, Me estaba acordando, como resaltar algo que aprendí de el amado pastor de la iglesia donde me convertí, que él nos miraba así como levantando las manos y entusiasmado en medio de la adoración el día domingo, y él después como terminaba el momento de adoración y decía, bueno, todo ese entusiasmo lo quiero ver mañana, lunes. Eso mm. no se quede con esta exaltación que queda en el culto de la reunión de entre nosotros hermanos del día domingo. El desafío verdadero no es levantar la mano en el templo, es de que ese mismo fervor y claridad respecto a las cosas que uno vive y siente y se convence en medio del culto con tus hermanos,
que se mantenga el día miércoles o ver cómo es, o sea, o el día lunes y ver cómo Sí. todavía está el día miércoles, el día viernes, en medio de todo lo que tenemos que hacer el resto de los 6 otros días. Por eso ese purismo también se va al otro extremo y con esto vamos cerrando, de no hacer nada, po. O sea, soy tan puro que tengo miedo de contaminarme. O Ah, sea, si Dios te mandó y te querís meter en política, bueno, y sentís que tenés que meterte en un partido, bueno, métete en un partido, po. Pídele confirmación al Espíritu Santo y si te habla y si te confirma, métete, po. ¿Qué tanto? Y si querés crear un partido, bueno, crea un pero ¿y si la partido, po. ideología de ese partido no es bíblica? Yo creo que es más complejo que eso, pero el tema más allá de qué ideología gobierna a ese partido es, Oye, a ver, a ver, imaginemos, espérate, A Daniel no le gustó ver lo que vio en la corte babilónica, pero el tema es, pero pero no lo por eso se fue, entendió, po. pero lo entendió. ¿Hoy tú crees que a José le gustaba ver el politeísmo de los egipcios? Tampoco le gustaba. Pero mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es mejor? Si gana Boric, tener un ministro evangélico, de verdad un hijo de Dios, o un ateo? ¿Qué es mejor? Que Yo, haya un infiltrado ahí, po. Que haya un hijo de Dios. tú ¿Cachai? decís, claro, dentro de un gabinete de izquierda. Imagínate. Sí, ya entendí. Eh, sí, pues. Claro, aquí no No, hay pero nosotros ninguno. somos tan puros, nosotros tan puros que no podemos meternos con la izquierda, porque la izquierda son el diablo y no, si también en la izquierda hay que hacer aporte. Y si Dios te manda a meterte ahí, bueno, métete ahí y te van a criticar, pero tú anda, claro. Mm, Ahora, asegúrate que el que te habló fue Dios y no tus ganas de figurar, ni claro, tus ganas de meterte en exacto. política, ¿cachai? Porque siempre tiene que estar claro el por qué. Ah, no es que Mm, quiero meterme en política. Bueno, ¿y por qué? Porque los evangélicos tenemos que estar en política. No es suficiente esa razón. no. Tiene que haber una asignación. Y puede que la descubráis cuando esté en la cárcel como José, o puede que la descubráis cuando esté en un ayuno como Daniel, Mm. o cuando estén a punto de matar a todos los judíos como Esther, o Mardoqueo, que se llamaba su tío, ¿o no? Puede Pero que, también lo que voy viendo es como, pero otra cosa es cuando, claro, yo me predispongo y decir, claro, hay que estar metido porque el Señor nos mandó, sí, pero también otra cosa es son las cosas que surgen de revelación, de aprendizaje, de experiencia, cuando estás en la circunstancia, no antes. Porque antes es fácil. La cosa, ya, pero métete ahí. Eh, gana una elección, po. A ver, gana una elección. primero, Claro. Junta la plata o sea, o incluso ni siquiera pensando en hermanos cercanos a los que queremos mucho, ni siquiera pensando en que si vas a ganar o no, sino que primero haz la campaña. Quema tus pies ahí en las puerta a calles puerta. y puerta a puerta. Y honramos mucho a nuestros hermanos que lo hicieron y que no salieron elegidos, pero a ver, él tiene más, ahora, aunque él no haya ganado, él tiene más experiencia que cualquiera que está ahí posteando en internet. Sí, pero bueno, eso está bien también, hay que aprender, qué sé yo, pero otra cosa es cuando tú estás en la circunstancia. Sí. Porque, por ejemplo, si nosotros hubiéramos ido donde este joven príncipe israelita y le hubiéramos dicho a voluntad, anda y aprende de las cosas que suceden en las cortes babilónicas. No, no, porque no, imagínate las cosas que hacen allí el emperador y puros paganos y sacrifican Mm. cosas a ídolos, bla. A ver, ya, entonces, mira, no te voy a preguntar, te voy a llevar. Porque Y si es fue, por y dice, voluntad, tú tienes tantos prejuicios que no vas a entrar ahí. Entonces, ya, yo necesito que tú estés ahí. y Te ojo, pongo y te llevo. por qué los babilónicos se llevaron a esos príncipes? Porque eran lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor podía provocarle una insurrección a los babilónicos. Por eso se los llevaron a la corte, para tenerlo ahí controlado. Pero lo que no sabía es que era un caballo de Troya. Lo que no sabía es que, Como dice el arte de la guerra, a tus amigos cerca claro, y a tus enemigos más cerca. claro, el abrazo del oso es, ya, me voy a un lugar donde se adora abominaciones, pero yo fui con una tarea clara. Yo voy a hacer una orden del Señor y gracias a Daniel, bueno, gracias a Dios y a Daniel, pudieron volver de la cautividad o no.
Entonces me gustaría como cerrar esto, no sé cuánto Dale. tiempo queda, pero es que me gusta eso, juntar ese ejemplo o alegoría bíblica con esta idea de decir, ya, ¿y qué pasa si sale, no sé, Narváez de presidenta? O si sale Boric. ¿Qué tendría que hacer un hermano si fuera parte de ese gobierno? Ahora, yo sé que esto es incluso para algunos una opinión impopular porque no, la izquierda es el demonio. Ya, pero va a ser quizás, el que va a gobernar el país. Aún así, eso te hace exento de que tú tienes que igual aportar algo o que el Señor igual quiere hacer algo en medio de eso. Mm. Y de que aunque y que ese mismo Dios en el que creemos utilizó a emperadores paganos para sus propios fines. Eso fue el primer capítulo de Homo Canutus. Muchas gracias a los que han estado escuchando. Están invitados a comentar este video. Y bueno, Compartir, preguntar, atacar, rebatir. sí, mira, yo creo que la conversación y el debate es sano mientras nos respetemos. Lo que pasa, todos estamos aprendiendo y necesitamos crear una cultura en que podamos inmiscuirnos con todas las herramientas que tengamos o no tengamos en esta nación bella y necesitada en la cual el Señor nos puso. Y eso es la primera honra que debemos tener. Amar el lugar donde estamos y ver qué tenemos que hacer como buenos mayordomos que somos o que queremos ser. Por Eso, algo amigo. nacimos en Chile y no en Suiza, así que mano a la obra. Amén. Hermano, nos vemos. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos Chao. vemos.